Los domingos son de el asado o las pastas, la familia o los amigos. Y de Falta en Vido, el magazine de los domingos. Con la familia, con los amigos, con el asado, con el vino, no sé si con el vino, pero bueno, con todo. Y alguien que sabe de todo este tema, ¿sí? Y de comidas, y de banquetes, y de reuniones familiares, nuestro gran amigo Rafa Colombo, que inaugura la hora después de las 11 en este Falta en Vido, programa número 29. Rafa, ¿cómo te va? Buen día. Fito, debo reconocer, muy buenos días, que me encantan tus presentaciones. ¿Viste? Qué Me grande. estoy Muchos saludos para toda la vendiendo. En audiencia. cualquier momento me ¿Cómo, llevan a cómo presentar a andás, los Rafa? ¿Bien? escenarios. ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo te Bien, va? bien, bien, Gusto acá. saludarte. Lo mismo digo. ¿Cómo Bueno, estás vos? ¿Bien? sabemos que tenemos algo hoy preparado, pero que viene Sí, sí, hoy o sea, vamos a decirlo de arrancar con... película queda muy redondo, ¿viste? Pero bueno, es de película. Exacto, sí, hoy vamos a hacer un pequeño cambio en las columnas que acostumbramos a llevar a cabo en Falta en Vido, en donde nos concentramos en un film en particular, y vamos a tratar de tomar algunos temas más amplios, como puede ser, por ejemplo, en este caso, la obra de un director de cine. Y para comenzar inaugurando esta serie de columnas, vamos a dedicarle la primera de hoy a una figura legendaria del cine, que se llama John Ford. La idea es un poco hablar de su vida y de su obra, bueno, durante el transcurso de la columna, y también escuchar algunos temas musicales que forman parte de los soundtracks de algunos de sus films. Buenísimo, Eh, buenísimo. Así que bueno, John Ford, quizás algunos de ustedes habrán escuchado hablar de este legendario director de cine. Bueno, Ujú. es una persona que nació en los Estados Unidos en el año 1895. Algunos afirman que nació efectivamente en Irlanda, porque John Ford es una persona que siempre se reivindicó como irlandés y como católico, pero dicen que bueno, que al momento de emigrar con su familia a los Estados Unidos, lo notaron como nació en Cape Elizabeth, que es una localidad que está situada en el estado de Maine, en el noreste de los Estados Unidos. John Ford forma parte de esta serie de directores que pueden haber nacido en Estados Unidos o que nacieron en Europa y después emigraron a Estados Unidos y terminaron dándole forma a lo que es el cine norteamericano. Por eso, de alguna manera, lo que se dice que la meca del cine de Estados Unidos es una meca que se nutrió muchísimo de un componente fuertemente europeo y sobre todo de Europa continental. Y John Ford es un ejemplo precisamente de eso. Bueno, decíamos que Ford, bueno, empieza cursando sus estudios en Portland, en el mismo estado de Maine, y al principio, cuando era muy joven, se dedicó al negocio del cuero, hasta que en el año 1911, cuando apenas tenía 16 años, muy joven, comienza a relacionarse con el teatro y con el cine de la mano de su hermano mayor, Francis Ford, que era la persona que en ese momento se estaba dedicando de lleno a relacionarse con las productoras y estaba concretamente filmando. Ya para el año 1916, o sea, 5 años después de comenzar a involucrarse en el negocio del cine, Ford ya sabía todo lo necesario desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista formal, y bueno, al punto tal de que cuando finaliza esta etapa del cine mudo, John Ford ya había dirigido aproximadamente 60 films, de las cuales esos 60 films, 80% eran western, ¿no? Y entre los que se destaca, bueno, es un western muy conocido de aquella época, que tiene un claro tono épico, que se llama Iron Horse, que es el caballo de hierro del año 1924, que hace precisamente a la historia del ferrocarril transatlántico que une al este y al oeste de los Estados Unidos, ¿no? Y que con todo lo que eso implicó en términos de desarrollo para aquellos territorios inexplorados y que estaban de alguna forma colonizados por las comunidades originarias. Esto fue un proyecto que había empezado durante la presidencia de Abraham Lincoln, es un proyecto monumental, y bueno, y de alguna forma John Ford le dedica un film muy importante de la etapa muda a recrear ese momento de construir estas redes de ferrocarriles de miles y miles de kilómetros que fueron lo que de alguna forma que abrieron una etapa y clausuraron otra dentro de la historia de la conquista del oeste norteamericano. En total, John Ford a lo largo de toda su carrera dirigió 137 films aproximadamente, y lo interesante es que él se ha dedicado a experimentar en cada una de las etapas. Habíamos dicho la etapa muda, en la cual filma 60 films aproximadamente, interviene en la etapa del cine sonoro, también ambas, tanto la muda y el sonoro en blanco y negro, y después posteriormente filma mucho en color. Fue una persona que documentó fuertemente la historia de los Estados Unidos, por eso también se lo tilda, la crítica cinematográfica lo tilda como un director de cine con raíces de historiador, sobre todo desde la historia de los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera del siglo XX, pasando por la guerra civil norteamericana, la conquista del oeste, las dos guerras mundiales y bueno, y la depresión económica de por medio. También podemos decir que John Ford trabajó con los actores más grandes de la historia del cine, quizás el que más
inmediatamente se lo asocia es John Wayne, que ha trabajado muchísimo en su film, pero también trabajó con Henry Fonda, Barry Fitzgerald, James Stewart, Spencer Tracy, Lee Marvin, y también tuvo como una serie de actrices muy importantes que trabajaron con él a lo largo de su obra, como Maureen O'Hara, Vera Miles, Natalie Wood o Katharine Hepburn, ¿no? Son todos actores y actrices que forman parte de la historia grande de los Estados Unidos. Generalmente también otro aspecto interesante es que a Ford se lo identifica con el western, ¿no? Sobre todo en su etapa sonora, en su etapa sonora, y también hay que hacer una pequeña referencia aquí estamos hablando cuando hablamos del western. El western forma de alguna manera esa compleja y difusa tendencia de clasificar el arte, en este caso en el cine, ¿no? Estableciendo una serie de cualidades que lo distinguen de otros. Estamos hablando concretamente de los géneros. El western concretamente es un género cinematográfico que tiene un horizonte temporal y un espacio muy preciso, que es típicamente el norteamericano y cuyos films transcurren fundamentalmente durante el siglo XIX. Todo eso sin perjuicio de que las excepciones a esta regla de los géneros, como siempre sucede, pueden ocurrir excepciones al medir a la regla general de esta caracterización que uno intenta hacer. Pero en el western se observan siempre características de un relato épico sobre una nación que se expande, en este caso Estados Unidos, y que se desarrolla hacia un territorio que aún no conoce, que no ha colonizado y que no ha tampoco traído a los ideales de la civilización. Refiere también de alguna forma a una gesta colectiva donde hombres y mujeres se representan en figuras arquetípicas como el sheriff, el pistolero, el cowboy, el forajido, los indios, los terratenientes, que son algunos de sus personajes principales. De alguna forma, John Ford exploró con mucha profundidad el western, pero no ha sido el único género sobre el que ha trabajado precisamente. La idea también ahora es hablar un poco de algunos de sus films y tenemos algo de música para ir acompañándolo. A ver. En el caso vamos a empezar hablando de uno de sus films más recordados que se llama La Diligencia, que es del año 1939. Ahí estamos escuchando un poco el tema con el que comienza la película. La Diligencia es un film en el que se hizo famoso John Wayne, ¿no? Y consolidó la reputación de John Ford. Es un film que está situado en Arizona y transcurre casi toda su totalidad en una diligencia que debe transitar por territorio amenazado por el ataque de Jerónimo y los indios apaches. Lo interesante de la película es que los y las ocupantes de la diligencia constituye una extraordinaria y agobiante síntesis de diferentes estratos sociales. Tenés el personaje de la prostituta, el personaje del médico borracho, el personaje del comerciante, hay un banquero arribista e hipócrita que huye de una estafa, el personaje del jugador, el personaje de la mujer embarazada, el personaje del sheriff. Todos están concentrados en esa diligencia de una forma muy estratificada y como una representación de lo social. Y en ese sentido hay un interesante paralelo entre lo que es la historia de la diligencia y la historia de una célebre novela corta de Guy de Maupassant que se llama Bola de Cebo. Hay referencias en ese sentido que son explícitas. En esta diligencia, en esta película que se la considera una obra maestra, se observan las miserias y la doble moral de los notables, que contrasta fuertemente con características de grandeza, honestidad y solidaridad de todos aquellos personajes que están considerados como los marginados y los despreciados por los que eran en su momento las ligas de las buenas costumbres, ¿no? Esa contrariedad que a veces existe, ¿no? Y que se ha encontrado mucho en la literatura que ha intentado explorar este tipo de temas. Otra de las películas interesantes y que también tenemos música se llama Que verde era mi valle, How Green Was My Valley. Es una película bellísima del año 1941. Ahí estamos escuchando uno de los momentos más bellos que son los coros de la película. Ahora dejamos unos segundos para escuchar qué les parece. Que vienen bajando de una colina, vienen como para explicarlo y graficar. De una colina, que es la colina que es la mina de Gales. La historia transcurre en el siglo XIX y recrea la vida costumbrista y social de los mineros galeses durante esa época en la visión de la familia Morgan, en particular del menor de sus 5 hijos de esa familia, que es Hugh. Es una película muy bella, es un clásico de la historia del cine, y narra temas muy interesantes como es la crisis de la familia y de la religión como instituciones que son interpeladas por los nuevos problemas que acarrea la explotación de los trabajadores en la mina de carbón. Hay momentos muy logrados en la película. La música pertenece a Alfred Newman, que es uno de los grandes compositores norteamericanos. Para que tengan una idea, es el que compuso la melodía de la 20th Century Fox. Es una película en donde también se plantea el problema del desmembramiento de la familia y la falta de contención por parte de la Iglesia,
y la emergencia de una institución importante que va tomando forma en aquel momento, como son los sindicatos. El film tiene un claro tono de vocación y que de alguna forma se lo ha criticado porque se dibuja el trasfondo social que claramente está trazado. Yo creo que esa es una crítica quizás un tanto injusta, porque todo el problema que tiene que ver con la incipiente industrialización capitalista, la contaminación de la ceniza de la mina de carbón, sobre lo que está pasando con ese valle, ese verde, que verde era mi valle, es una vocación de que bien vivíamos en aquel momento, en contacto con la naturaleza, qué familia unida que teníamos, vivíamos con mucha dignidad y con mucho orgullo, y todo eso se ve contaminado de alguna forma por la incipiente organización capitalista que va emergiendo y va desmembrando la familia, no encuentra contención en la religión, y bueno, y de alguna forma se plantea toda la cuestión de la proletarización de los trabajadores de esa mina de carbón a partir de la discusión del sindicato. Sabemos que enumeraste un montón de películas más, pero que la más importante es la última quizás de tu repertorio que me comentabas fuera del aire. Sí, hay varias películas. En realidad, bueno, está Pasión de los Fuertes, mi querida Clementina, del año 1946, sobre el duelo en el Corral OK, es una película también muy bella, muy importante. El Hombre Tranquilo, del año 1952, también una película muy bella, donde John Ford recrea todo lo que es su pasado con el mundo irlandés. Es también una película muy bella, con una estupenda fotografía. Y una de las películas que la última que quisiera comentar, que la vimos recientemente en el cine, en el reestreno del clásico que se está haciendo aquí en la ciudad de Santa Fe, se llama Más Corazón que Odio, de Searchers, del año 1956. Uh-huh. Aquí trabaja John Wayne, Natalie Wood y Vera Miles, y transcurre en Texas, poco tiempo después de finalizada la guerra civil norteamericana, pero bueno, la mayoría de las escenas fueron filmadas no en un estudio de grabación, sino en el Monument Valley, que es una formación rocosa muy bella que está en la frontera entre Utah y Arizona, en el sureste de los Estados Unidos. Ahí el personaje de John Wayne interpreta a Ethan Edwards, que es un soldado confederado que termina la guerra civil y regresa a visitar a su hermano, que vive con su esposa y sus 4 hijos. Y al poco tiempo una tribu de comanches encabezado por el jefe Scar, Cicatriz, atacan el rancho, asesinan a la familia y raptan a una de las hijas menores, que al mismo tiempo es sobrina de este personaje que interpreta John Wayne. La película fundamentalmente narra la búsqueda que tienen que tener John Wayne para tratar de recuperar a su sobrina y llevarla de nuevo al hogar. Hay algo de música, pues bueno, no sé si la podemos escuchar, un tema muy conocido que se llama Right Away, que es el tema compuesto por Stan Jones. Dale, y con esto nos despedimos, Rafa, y con esto nos vamos. Nos despedimos. Dale. Es un tema muy bello que forma parte de la apertura y del cierre del film. Es un film realmente maravilloso, se disfruta muchísimo verlo en cine y bueno, forma parte de una de las obras cumbres de John Ford. Reitero, John Ford dirigió aproximadamente 137 películas, acá comentamos muy a trazos gruesos algunas, pero bueno, fundamentalmente es un gigante del cine John Ford y siempre planteó los temas fundamentalmente en relación a cómo el hombre tenía que interactuar con sus entornos y todos los problemas que ello traía aparejado, siempre apelando a aspectos políticos, historiográficos, las costumbres, las tradiciones. Es una persona que en ese sentido tuvo muy en claro los grandes problemas de las historias que intentaba recrear. Es un autor inigualable en la historia del cine, tiene un sello muy propio y bueno, todas las películas se pueden en general conseguir y bueno, recomendamos que vean la mayor cantidad de ellas, sobre todo, bueno, algunas de las que estuvimos comentando aquí hoy. Gracias, Rafa, como siempre, impecable, impresionante lo que nos has traído y la producción, impecable. Muy también. bueno, muy bueno, Rafa. Bueno, muchas gracias. Ahí nos quedamos medio cortos, pero bueno, espero que hayamos brindado un lindo panorama. Espectacular, y queda para la próxima, seguramente. Gracias, Rafa, buen día. Bueno. Un abrazo. Que tengan buen día, hasta luego. Rafael Colombo, el cine hoy con John Ford.